Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. Hoy estaremos trabajando con los elementos notables de un triángulo. Dentro de los elementos notables de un triángulo estaremos viendo la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz. Los propósitos de la clase de hoy son utilizar el pensamiento geométrico para comprender el entorno, trazar los elementos notables de un triángulo y también identificar los elementos notables de un triángulo. Para entrar en contexto, tenemos la siguiente situación. Male fue el fin de semana con sus amigos a visitar el Cerro Lambaré. Ella, al observar la estructura, se da cuenta que la sombra forma un triángulo y allí se pregunta, ¿cómo puedo trazar la altura del triángulo formado por la sombra? Ayudemos a que Male pueda contestar esta pregunta. Comencemos con la altura. Con respecto de uno de sus lados se define como la recta de dicho lado que pasa por el vértice opuesto. Considerando el triángulo ABC, vamos a ver cuál es la altura. Tenemos entonces el triángulo ABC que puede tener 3 alturas, partiendo que de cada uno de los vértices, acá yo tengo el vértice A, al lado opuesto tengo una altura. Si tomo entonces ese vértice A, podemos decir que AI viene a ser la altura correspondiente a este lado que es BC. Este es mi lado opuesto. Y su altura viene a ser esta que está trazada aquí. Considerando el vértice B, entonces tenemos otra altura, es nuestra segunda altura. Y decimos entonces que BH es la altura correspondiente, pero ¿a qué lado? A este lado AC. Y tenemos una altura más que parte del vértice C y va acá, entonces al lado opuesto. CJ viene a ser la altura correspondiente al lado AB. Por lo tanto, decimos que en un triángulo tenemos 3 alturas. Como podemos observar acá, la primera altura, la segunda y la tercera altura, teniendo en cuenta que cuenta con 3 vértices. Ahora vamos a conocer lo que es la mediana. Cuando hablamos de la mediana, decimos que es el segmento de recta que une el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. Considerando el triángulo ABC, lo primero que tenemos que hacer es a cada lado trazarle el punto medio. En este caso tenemos el punto medio del lado AC. Acá está trazado en el medio de ese lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver el vértice opuesto y ahí se forma lo que es la mediana. Vamos por el otro lado. También puedo tener en este lado otro punto medio, mi segundo punto medio, y tengo que unir con el vértice A. En este caso tengo la segunda mediana y nos queda un lado más. Acá tenemos el punto medio de nuestro tercer lado, que es el punto medio del lado AB. Y si trazamos la mediana, vamos a tener entonces al vértice C. También cuenta con 3 medianas este triángulo. Ahora vamos a conocer lo que es la mediatriz. Cuando hablamos de la mediatriz, decimos que es la perpendicular trazada por el punto medio de cada lado del triángulo. Considerando el triángulo ABC, es la perpendicular. Entonces tenemos que tener en cuenta que primeramente nosotros ¿qué necesitamos? Este punto medio de cada lado del triángulo. Vamos a considerar primeramente el lado AC,
ya tenemos nuestro punto medio, que es el centro de este lado AC, entonces, de este segmento AC. Y tenemos que trazar la recta perpendicular. Entonces, ahí tenemos lo que llamamos mediatriz. Tenemos otros dos lados más. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tener el punto medio de nuestro lado BC en este caso y vamos a trazar también entonces la perpendicular. En este caso también tenemos ya nuestra segunda mediatriz. Y por último vamos a trabajar con el lado AB. Tenemos nuestro punto medio y trazamos la recta perpendicular. Entonces tenemos también 3 mediatrices en este triángulo que presentamos, que es el ABC. Continuando con el último elemento, tenemos la bisectriz. Cuando hablamos de la bisectriz, decimos que es la recta que pasa por el vértice del ángulo y divide a ese ángulo en dos ángulos exactamente iguales. Teniendo en cuenta nuestro triángulo ABC, si trazamos acá, tenemos nuestro ángulo y dividimos exactamente en dos ángulos iguales. A esa recta es la que nosotros llamamos bisectriz. Tenemos otro ángulo, también si trazamos la recta, en el medio de ese ángulo, entonces tenemos dos ángulos y ¿cómo son esos ángulos? Son iguales. Y tenemos un último ángulo, C, que trazando la recta también tenemos dos ángulos de igual medida. A eso lo que llamamos bisectriz. Y llegamos al momento de la evaluación. Vamos a ver qué tanto aprendimos. En la primera actividad marcamos con una X el elemento que corresponde. Y tenemos A. Es el segmento que une el punto medio del lado con el vértice opuesto. Entonces tenemos nuestras opciones: mediatriz, altura, mediana y bisectriz. Tenemos entonces acá en la gráfica que es el segmento que une el punto medio. Acá tenemos el punto medio del lado con el vértice opuesto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la mediatriz, estamos hablando de la altura, de la mediana o de la bisectriz. Consideremos el punto medio y el vértice opuesto. Estamos hablando de mediatriz, altura, mediana o bisectriz. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Muy bien, nos quedamos con la mediana. Entonces, aquí tenemos que marcar con la cruz y continuamos con el siguiente ejercicio. Continuamos con el ejercicio B. Es la perpendicular al lado en su punto medio. Entonces tenemos nuestras opciones: mediatriz, altura, mediana, bisectriz. Nos habla de la recta perpendicular al lado, pero en su punto medio. Entonces tenemos la recta que es perpendicular y el punto medio. Estamos hablando de la mediatriz, de la altura, de la mediana o de la bisectriz. Estamos hablando entonces ahora de la mediatriz. Asimismo, continuemos. Ya llegamos al ejercicio C. ¿Cuál es el segmento que divide al ángulo en dos ángulos iguales? Este está fácil. Mediatriz, altura, mediana o bisectriz. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Asimismo, con la bisectriz. Y continuamos con el siguiente ejercicio, ya con el ejercicio D. Es el segmento perpendicular al lado trazado por el vértice. Acá tenemos nuestro vértice, es perpendicular, se forma acá un ángulo recto. Entonces estamos hablando de ¿cuál? De la mediatriz, de la altura, de la mediana o de la bisectriz. Este está más fácil aún. Estamos hablando de la altura, así mismo. Y ya pasamos al ejercicio 2.
Continuamos con el ejercicio 2. En este caso, identificamos los elementos notables del triángulo. Y tenemos nuestro triángulo con los 4 elementos que ya están señalados. Vamos a ir analizando uno por uno esos elementos. Empezamos entonces por la línea roja. Acá tenemos el vértice y que se forma acá un ángulo recto. Nos referimos a la altura, a la mediatriz, a la bisectriz o a la mediana. En este caso nos referimos a la altura. Asimismo, continuamos con el segundo elemento que vemos acá. Justo empieza en el punto medio si consideramos este lado y va al vértice, el otro lado. Entonces, estamos hablando de la altura, ya no puede ser, ya utilizamos. ¿Será la bisectriz, la mediatriz o la mediana? Estamos hablando de la mediana en este caso. Continuamos con el otro elemento. Vemos acá la línea amarilla que empieza acá de este vértice, se marca el ángulo y divide al ángulo en 2 partes. Entonces estamos hablando de la bisectriz. Y por último nos queda acá también parte del punto medio, la línea verde, y nos hace referencia a la mediatriz justamente. Y tenemos nuestros 4 elementos: altura, la mediana, la mediatriz y por último la bisectriz que estuvimos señalando. Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestra clase de hoy. Recordemos la situación inicial. ¿Recuerdan que Male fue a pasear con sus amigos al Cerro Lambaré? Ella, al observar la sombra, se dio cuenta que se formaba un triángulo y se preguntó: ¿cómo puedo trazar la altura del triángulo formado por la sombra? Ahora, con la clase de hoy, ella comprende que la altura es la recta perpendicular a dicho lado que pasa por el vértice del lado opuesto. Entonces, ya comprende el procedimiento para trazar la altura y también comprende su concepto. Hoy estuvimos trabajando con los elementos notables. Tenemos la altura de nuestro triángulo. Hay que resaltar que nosotros podemos tener 3 alturas. También vimos la mediana. De igual manera, podemos encontrar 3 medianas en nuestro triángulo. También hablamos de la bisectriz que dividía exactamente el ángulo en 2 ángulos iguales, o sea, de igual medida. Y la mediatriz que también partía del punto medio de cada uno de los lados de nuestro triángulo. Entonces trabajamos estos 4 elementos notables del triángulo. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!